Mientras en la televisión anuncian la inminente ejecución de un asesino condenado, un hombre trabaja en silencio armando una bomba dentro de un maletín. Lo hace con una precisión inquietante, revisando cada conexión y cada detalle como si supiera exactamente cuánto tiempo le queda. Cuando termina, sale a la calle y se dirige a una parada de autobús donde varias personas esperan el transporte sin prestar demasiada atención a quienes tienen alrededor de ellos. Ahí deja el maletín junto a otro hombre que aguarda tranquilamente. Todo parece normal hasta que el autobús finalmente llega. En medio del movimiento de la gente subiendo y bajando, el desconocido aprovecha un segundo de distracción para intercambiar los maletines y subir al vehículo. Apenas el autobús se aleja unos metros, una explosión brutal rompe la calma de la calle. Minutos después, Lisbon llega al lugar en taxi, mientras las sirenas todavía resuenan por toda la zona. Hay humo, restos esparcidos por el pavimento y agentes acordonando el área. Jane la recibe con una pregunta inesperadamente casual sobre cómo salió su cita la noche anterior. Una actitud que desentona completamente con la escena, aunque claramente intenta aliviar un poco la tensión. Cerca de ellos, Fisher informa que solo hubo una víctima fatal, algo extraño considerando la magnitud de esta explosión. Abbott comenta que ya están manteniendo informada a la unidad antiterrorista, pero Jane corta esa teoría enseguida. Según él, aquello no fue un atentado al azar. La bomba estaba diseñada para matar únicamente a una persona. Abbott mira la escena con escepticismo, incapaz de aceptar una conclusión tan rápida, hasta que un especialista en explosivos confirma que Jane tiene razón. El artefacto fue construido para dirigir el daño directamente hacia un solo objetivo. La víctima es identificada como David Ronaldo, un abogado que trabajaba en la apelación de Luis Cruz, el hombre cuya ejecución aparecía en televisión justo antes del atentado. La coincidencia inmediatamente convierte el caso en algo mucho más delicado. Convencido de que existe una conexión directa, Abbott visita a Cruz en prisión buscando respuestas. Sin embargo, Cruz apenas puede aportar una pieza importante. Poco antes de morir, Ronaldo lo llamó para decirle que había descubierto una nueva información sobre el caso. Antes de que Abbott se marche, Cruz insiste una vez más en que es inocente y le pide que, por lo menos, considere la posibilidad de que esté diciendo la verdad. Mientras tanto, el equipo revisa grabaciones de cámaras cercanas al lugar de la explosión. En un video captado por una cámara bancaria, descubren un detalle clave. Justo antes del intercambio de maletines, Ronaldo se distrae mirando a una mujer que pasa empujando un cochecito de bebé. Ese breve momento fue suficiente para que el asesino actuara sin levantar sospechas. Gracias al reconocimiento facial, identifican rápidamente a la mujer como Gina Petrocelli, una pequeña estafadora conocida por la policía. Lisbon la interroga poco después, y Gina, nerviosa desde el comienzo, termina confesando que solo estaba ayudando a distraer a la víctima. Según cuenta, el hombre detrás del plan era un detective privado llamado Pete Koch. La investigación da un giro todavía más oscuro cuando encuentran a Koch muerto en un callejón con un disparo en la cabeza. Su reloj, su billetera y el maletín desaparecieron, así que en un principio la policía creyó que se trataba de un robo que salió mal. Pero para Jane, la escena tiene demasiado sentido como para ser casualidad. Koch no fue víctima de un asalto, fue eliminado porque sabía demasiado. Después de su visita a prisión, Abbott no logra sacarse de la cabeza las palabras de Luis Cruz. Hay algo en su manera de hablar, en la desesperación con la que insiste en su inocencia, que le resulta demasiado genuino para ignorarlo. Por eso decide acudir a Jane y pedirle ayuda. Si Cruz realmente no cometió el crimen por el que va a ser ejecutado, entonces les queda muy poco tiempo para demostrarlo. Durante la reunión del equipo, Abbott vuelve a repasar el caso original ocurrido 14 años atrás. La víctima fue Sarah Feinberg, asesinada dentro de su propia casa por alguien que aparentemente irrumpió durante la noche. Fue su esposo, Edward Feinberg, quien encontró el cuerpo y llamó a la policía. En la escena apareció una sudadera manchada con sangre de Sarah y con residuos de pólvora en una de las mangas. Una evidencia que terminó siendo decisiva para condenar a Luis Cruz por el asesinato. Jane escucha todo con atención, observando más allá de las pruebas oficiales. Algo en esa historia no termina de convencerlo. Poco después, él y Lisbon visitan a Edward Feinberg y a su nueva esposa May.
La pareja lo recibe con una tranquilidad casi demasiado perfecta. Durante la conversación, ambos niegan haber tenido una relación antes de la muerte de Sarah y aseguran que llevan 11 años casados, intentando mantener así una imagen de normalidad absoluta. Edward se muestra cordial, seguro de sí mismo, mientras May permanece más reservada, observando cuidadosamente cada movimiento de Jane. En medio de la entrevista, Jane aprovecha una excusa para ir al baño y se aparta discretamente hacia la oficina de Edward. Ahí revisa rápidamente el lugar hasta encontrar algo que llama su atención, un talonario de recetas médicas. El detalle parece pequeño, pero para Jane es suficiente para empezar a conectar nuevas posibilidades. Antes de irse, decide tensar la situación deliberadamente y acusa directamente a Edward de haber matado a su esposa años atrás. Edward no pierde la compostura y niega la acusación de inmediato, aunque la incomodidad en el ambiente se vuelve evidente. Al mismo tiempo, Fisher y Cho registran el apartamento de David Ronaldo buscando cualquier pista relacionada con su investigación. El lugar está sorprendentemente ordenado y no parece haber señales de violencia o allanamiento. Sin embargo, encuentran dos objetos fuera del lugar, un mapa completamente nuevo y un equipo de buceo recién comprado. Cuando regresan a la oficina y muestran lo que han encontrado, Jane arma la teoría casi de inmediato. Según él, Ronaldo había llegado a la conclusión de que el arma utilizada para matar a Sarah Feinberg fue arrojada a algún cuerpo de agua cercano después del crimen. El mapa marcaba diferentes zonas de búsqueda y el equipo de buceo confirma que pensaba revisar personalmente esos lagos, ríos y embalses hasta encontrar la pistola. Jane también llega a otra conclusión importante. El maletín que desapareció después de la explosión no fue robado al azar. El asesino quería saber exactamente cuánto había descubierto Ronaldo y qué pruebas podría haber reunido antes de morir. Con la presión aumentando y el tiempo corriendo en contra de Luis Cruz, Jane decide mover las piezas rápidamente. Pide que instalen una estación de seguridad temporal dentro de la oficina y propone arrestar a Edward Feinberg para mantenerlo reunido durante la noche mientras continúan investigando. Cho se encarga del arresto utilizando un cargo de fraude relacionado con recetas médicas. Aunque Edward intenta mostrarse tranquilo, la noticia toma por sorpresa a May, que inmediatamente insiste en acompañarlo al FBI y se niega a separarse de él. Una vez dentro de la oficina, los Feinberg son instalados en la nueva estación de seguridad. Como parte del protocolo, le retiran a May el teléfono celular y el bolso antes de permitirle entrar. Mientras ambos esperan ahí, Jason Willy les comenta casualmente que las alarmas contra incendio del edificio se prueban todos los días a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Parece una conversación sin importancia, pero Jane escucha el detalle con atención silenciosa. Ya en la sala de interrogatorios, Jane comienza a reconstruir toda la historia delante de Edward Feinberg, pieza por pieza, como si estuviera armando un rompecabezas que lleva años escondido. Lo acusa de haber asesinado a su primera esposa, Sarah, y de deshacerse después del arma arrojándola al agua para que nunca fuera encontrada. Según Jane, cuando David Ronaldo empezó a reabrir el caso y acercarse demasiado a la verdad, Edward contrató al detective privado Pete Koch para seguir cada uno de sus movimientos. Pero el momento en el que Ronaldo se convirtió en una amenaza real, decidió eliminarlo usando la bomba del maletín. Después, para cortar cualquier cabo suelto, también mató a Koch. Aún así, Edward no se derrumba. Permanece sentado con una calma casi frustrante y niega cada acusación sin cambiar el tono de su voz. Durante horas, los miembros del equipo se turnan para interrogarlo de distintos enfoques, intentando encontrar así contradicciones o alguna grieta en su historia. Pero Feinberg se mantiene firme y no admite absolutamente nada. Con el paso de la noche, el cansancio empieza a sentirse en toda la oficina. Les llevan almohadas y mantas a los Feinberg para que puedan quedarse ahí hasta la mañana siguiente. Pero May se niega a abandonar a Edward ni un solo segundo. Permanece a su lado constantemente, demasiado pendiente de todo lo que ocurre alrededor. A la mañana siguiente, la alarma contra incendios despierta a todos de golpe. El sonido invade toda la oficina, mientras agentes y empleados reaccionan todavía medio dormidos. En medio de ese ambiente tenso y agotado, Abbott aprovecha para intentar una vez más que Edward confiese el asesinato de Sarah.
Le habla directamente, apelando a la culpa que podría haber cargado durante 14 años, pero Edward vuelve a negarlo todo sin vacilar. Poco después, el equipo entero y May Feinberg observan desde la gran pantalla de la oficina la transmisión especial sobre la ejecución de Louis Cruz. El ambiente se vuelve pesado. Nadie aparta la vista de la pantalla mientras anuncian que la condena finalmente se ha llevado a cabo. Es entonces cuando Jane se acerca lentamente a Edward y le dice que Cruz ya está muerto. Mientras habla, no deja de observarlo, analizando hasta el más mínimo gesto. Luego le pregunta qué siente después de tantos años. Edward tarda unos segundos en responder y finalmente admite que no siente alivio ni satisfacción, solo tristeza. No hay sensación de cierre ni de justicia. La respuesta parece confirmar algo en la mente de Jane. Con total seguridad le dice a Edward que, en el fondo, siempre supo que Louis Cruz era inocente, pero inmediatamente desvía la atención hacia May. Jane reproduce entonces una grabación tomada poco antes, el momento exacto en el que ella recibe la noticia de la supuesta ejecución. Mientras todos los demás reaccionaban con tensión o incomodidad, May se muestra algo completamente distinto, una expresión de triunfo apenas contenida. Jane señala además otro detalle importante. May insistió demasiado en permanecer toda la noche en el FBI, no solo por apoyo emocional hacia Edward, sino porque necesitaba controlar de cerca cómo avanzaba esta investigación y asegurarse de que nadie descubriera la verdad antes de tiempo. Los Feinberg finalmente abandonan la oficina del FBI y suben a su auto para marcharse. Durante varios segundos, el viaje transcurre en un silencio incómodo, cargado de tensión. Edward sigue procesando todo lo que Jane le dijo sobre May y la reacción que tuvo al escuchar la supuesta ejecución de Louis Cruz. Poco a poco, la duda empieza a consumirlo hasta que ya no puede ignorarla más. Mientras conduce, Edward termina enfrentándola directamente y le pregunta si realmente tuvo algo que ver con esa muerte de Sarah. Al principio, May intenta esquivar el tema y mantener la calma, pero Edward continúa presionándola cada vez más alterado, exigiéndole la verdad después de tantos años. La tensión dentro del vehículo crece hasta que finalmente May se derrumba y admite lo ocurrido. Confiesa que fue ella quien mató a Sarah para que ambos pudieran estar juntos. En ese mismo instante, vehículos del FBI rodean el auto y los agentes intervienen rápidamente. May es arrestada, mientras Edward queda completamente devastado por la confesión que acaba de escuchar. Poco después, Jane revela cómo lograron obtener la verdad. Explica que todo había sido una trampa cuidadosamente preparada. Los relojes de la oficina fueron adelantados y la transmisión sobre la ejecución de Louis Cruz era falsa. Cruz nunca fue ejecutado. Todo formaba parte de un plan para provocar una reacción emocional que expusiera al verdadero culpable. Jane también revela que colocó discretamente un micrófono en el bolsillo de Edward antes de que abandonara el edificio, por lo que el FBI consiguió grabar toda la confesión de May dentro del auto. Más tarde, Abbott visita a Louis Cruz en prisión para darle esa noticia de que llevaba años esperando escuchar. May reveló la ubicación del arma homicida y encontrarla prueba definitivamente que Cruz era inocente del asesinato de Sarah Feinberg. Con el caso finalmente resuelto, la tensión en la oficina empieza a desaparecer. Lisbon termina su jornada y sale del edificio usando un elegante vestido negro para encontrarse otra vez más con Marcus Pike y así asistir a su cita. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos similares, ya que estoy viendo y resumiendo toda la serie completa. Te invito a que entres y encuentres la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.